A los 98 años, cuando la mayoría de las leyendas del espectáculo mexicano eligen retirarse en un silencio dorado. María Victoria, un ícono cuya sola presencia evoca una época perdida del cine. La radio y la televisión ha decidido hacer lo impensable hablar. No una entrevista superficial, no un comentario aislado, sino una confesión profunda, íntima y sorprendente que, según ella, llevaba décadas enterrada bajo el peso de la fama, el miedo y las expectativas del público. En un país que creció escuchando su voz, viendo su figura inconfundible y repitiendo sus diálogos inmortalizados, esta revelación no es simplemente el gesto final de una estrella envejecida. Es una pieza fundamental para comprender la historia emocional de México y de su propia industria del entretenimiento. Durante años, los rumores circularon sin tregua. Columnistas de espectáculos, críticos culturales, historiadores del cine e incluso admiradores veteranos coincidían en una misma pregunta. ¿Qué guardaba María Victoria detrás de ese silencio impecable? Su vida profesional había sido documentada exhaustivamente, pero su vida emocional permanecía oculta bajo 7 llaves. A diferencia de otras divas que explotaban el drama público como combustible para prolongar su presencia mediática, ella cultivó una distancia impenetrable, casi mítica. Esa distancia reforzó el misterio, y el misterio generó sospechas. Ahora por primera vez ella lo admite: callé demasiado tiempo y ese silencio fue mi mayor error. Lo que hace que esta confesión sea tan extraordinaria no es solo su sinceridad tardía, sino el contexto en que surge. A los 98 años, María Victoria vive una etapa donde el tiempo se vuelve el juez más honesto y más cruel. Sus apariciones públicas se han vuelto escasas y su salud ha sido motivo de preocupación constante, y su legado ha entrado en la fase en que se decide qué quedará grabado para siempre en la memoria cultural. Precisamente por eso, cuando aceptó conceder una conversación extensa a un medio hispano que la ha seguido por más de medio siglo, el país entero se detuvo. La pregunta fluctuó en todos los rincones. ¿Qué podría decir una mujer que ya lo había dicho todo con su arte? La respuesta llegó en forma de una confesión, que paralizó a quienes la escucharon. María Victoria admitió que toda su vida pública fue construida sobre un sacrificio emocional silencioso, un sacrificio que ella misma describe como un secreto que todos intuían, pero que nadie se atrevía a nombrar. Durante décadas el público creyó comprenderla, pero según ella solo vieron la superficie, la figura impecable, la sensualidad icónica, la voz sedosa, la actriz capaz de provocar risas y suspiros con la misma facilidad. Sin embargo, detrás del personaje se escondía una mujer que, como reveló en esta entrevista histórica, vivió en permanente contradicción entre lo que quería ser y lo que el mundo le exigía. En su testimonio, la artista relata episodios de juventud que, aunque siempre fueron sugeridos por biógrafos y comentaristas, nunca habían sido confirmados. Confiesa que desde muy joven sintió el peso de cargar con una imagen que no siempre la representaba, una imagen que la industria moldeó sin preguntarle si esa versión de ella misma era realmente la que deseaba mostrar. Aceptó papeles que no quería, interpretó canciones que no sentía, cultivó un glamour que a veces le resultaba asfixiante. Aún así continuó adelante porque, como ella misma dice, siempre pensé que México necesitaba esa ilusión. No podía ser yo quien se la arrebatara. Esa frase resume una vida entera. En realidad no hablaba solo de México, hablaba de todos nosotros, de un público que durante casi un siglo necesitó aferrarse a sus iconos como faros culturales, en medio de cambios, crisis y transformaciones sociales. Pero la confesión más sorprendente llegó después, cuando con voz temblorosa admitió que el mayor secreto que guardó, el secreto que todos sospechaban, como ella misma lo dijo, no era profesional, sino profundamente personal. No se trata de un escándalo, no de una traición, no de un conflicto con colegas, ni de una verdad escondida por vergüenza mediática. Se trata de algo más íntimo. María Victoria admitió que toda su vida amó en silencio a una persona que nunca pudo tener. Un amor prohibido, imposible, condenado desde el inicio por las reglas sociales de la época, por contratos, por la moral pública,
y por la presión que implicaba ser una de las mujeres más visibles de México. Nunca dirá el nombre, al menos no en el primer capítulo de su testimonio, pero basta una frase para comprender la magnitud de lo que vivió. Él fue mi verdad, y por protegerlo me mentí a mí misma. Ese reconocimiento tan sencillo pero devastador fue suficiente para desencadenar una ola de interpretaciones. Historiadores del espectáculo comenzaron a revisar fotografías antiguas, entrevistas pasadas, rumores que habían circulado en las décadas de los 50 y 60. Se trataba de un actor, un músico, un productor que la acompañó en sus años dorados, un amor imposible por diferencias sociales o por compromisos previos. O quizá alguien completamente inesperado. Alguien que el público jamás habría imaginado. Lo que sí dejó claro es que ese silencio marcó toda su vida emocional. Dijo que lo amó de lejos, que construyó una carrera entera evitando que las miradas curiosas descubrieran la verdad que su personaje público, aquella mujer fuerte, seductora y siempre segura de sí, era en realidad un escudo protector. Mientras el público admiraba a la actriz impecable, la mujer detrás del mito vivía una historia de amor que nunca pudo concretarse. Este reconocimiento no solo humaniza a María Victoria, sino que redefine décadas enteras de su biografía. Mucho de lo que antes parecía cálculo profesional o discreción elegante, ahora adquiere una dimensión emocional distinta. De repente su reserva deja de ser un gesto distante y se convierte en un acto de supervivencia emocional. Los silencios, los gestos, las evasivas, incluso sus decisiones artísticas, pueden leerse bajo una nueva luz. Su confesión abre también una reflexión más amplia. ¿Cuántas figuras icónicas del espectáculo construyeron legados monumentales mientras ocultaban dolores profundos? ¿Cuántas mujeres de su generación fueron obligadas a sacrificar su verdad para proteger una imagen pública que les fue impuesta? ¿Cuántas historias quedaron enterradas bajo la presión de no decepcionar a un país entero? En esta primera parte de su testimonio, María Victoria no busca compasión ni redención. Lo que busca, y lo dice sin temblar, es liberar un peso que ya no desea cargar. No me quedan fuerzas para callar, afirma. Y si algo debo dejarle a México antes de irme, es la verdad. Su voz, a pesar de la edad, suena firme. No hay exageraciones, no hay dramatización innecesaria. Solo hay una mujer de 98 años que sabe que la verdad llega tarde, pero llega con la fuerza de lo inevitable. Su confesión, más que un acto de arrepentimiento, es un acto de amor hacia sí misma, hacia la persona que nunca pudo tener y hacia el público que la acompañó durante casi un siglo. Después de la conmoción causada por las primeras declaraciones de María Victoria, el país entero quedó suspendido en una mezcla de expectación, nostalgia y vértigo emocional. Anterior, la artista reveló haber amado en silencio durante décadas a una persona imposible. Ahora, en esta segunda entrega, abre una ventana más amplia hacia los detalles que definieron esa historia. Una historia no solo de amor, sino también de renuncia, sacrificio y profunda soledad, que se entrelazó con los momentos más brillantes de su carrera. María Victoria comienza esta segunda parte con una frase que, según ella, resume la esencia de su secreto. El amor que no viví fue el que más me marcó. Y con esa declaración invita al público a viajar con ella, a los años 40 y 50, cuando su belleza, carisma y talento emergían con fuerza en la escena mexicana. Eran tiempos de luces intensas, contratos estrictos, prensa voraz, y una industria que moldeaba a las estrellas como si fueran figuras esculpidas para satisfacer las fantasías del público. En ese contexto nació su amor prohibido. Aunque sigue negándose a revelar un nombre en este capítulo, ofrece pistas más concretas. Lo describe como un hombre cuya mirada me hizo sentir que existía más allá del personaje que interpretaba. Alguien que la vio por primera vez no como la diva emergente, sino como una joven llena de dudas, temores y deseos soterrados. Era mayor que ella, influyente, respetado en la industria y sobre todo inaccesible. Estaba comprometido, rodeado por obligaciones familiares y profesionales que hacían imposible cualquier relación. Según su relato, la conexión entre ellos fue inmediata, pero silenciosa. Coincidieron en proyectos, reuniones de producción, ensayos nocturnos, y en esa atmósfera eléctrica de los estudios cinematográficos
donde las emociones se intensifican incluso cuando nadie las confiesa. Él fue quien la animó en sus primeras crisis profesionales, quien le enseñó a negociar con productores duros, quien la miró con una mezcla de admiración y ternura que ella nunca había conocido. Sin embargo, a pesar de la intensidad emocional, nunca hubo un acercamiento explícito. María Victoria insiste en que ese amor se mantuvo en un terreno intangible, casi espiritual, un espacio reservado solo para ellos dos, lejos de cualquier escándalo. Aún así, ese amor condicionó toda su vida. Ella eligió papeles para permanecer cerca de él. Rechazó propuestas que implicaban viajes largos. Mantuvo una disciplina férrea para no poner en riesgo la cercanía emocional que compartían, aunque fuese invisible para el resto del mundo. La artista revela además que su amor estuvo marcado por un pacto tácito. Ninguno de los dos daría un paso que pudiera destruir sus vidas públicas. Él no podía involucrarse en un romance que desataría un escándalo nacional, y ella no podía permitirse ser la causa de la caída de un hombre respetado. No quería ser recordada como la mujer que arruinó la vida de otro, confiesa. Por eso prefirieron amarse en silencio con miradas fugaces, conversaciones veladas, y una complicidad que sobrevivió al paso del tiempo. También profundiza en el impacto emocional que ese amor tuvo sobre ella. Afirma que aunque la impulsó a convertirse en una mejor artista, también la encerró en un ciclo de dependencia emocional silenciosa. Mientras el país la admiraba como un ícono de fuerza y sensualidad, ella vivía una vida interior marcada por la nostalgia y la espera. Espera de algo que en el fondo sabía que nunca ocurriría. El público me veía sonreír, pero yo interpretaba un papel hasta fuera de escena, admite. Para entender la magnitud de su confesión, hay que recordar que en esa época, el papel de la mujer en la industria era extremadamente limitado. Las actrices debían proteger su reputación con una severidad casi absoluta. Un solo rumor podía destruir carreras enteras. La moral conservadora dominaba la prensa y los espectadores convertían la vida de sus estrellas en una novela donde no se toleraban errores. María Victoria, consciente de eso, eligió callar. Eligió proteger su imagen, su carrera, y sobre todo a él. Sin embargo, el silencio no evitó el dolor. En este capítulo, la actriz relata momentos especialmente duros, noches de gira, en las que lloraba en camerinos vacíos, fiestas, donde evitaba mirarlo demasiado tiempo para no delatarse, matrimonios ajenos, que observaba desde la distancia sabiendo que ese destino no era para ella. Y aunque tuvo pretendientes, incluso romances breves, ninguno logró borrar la sombra emocional del gran amor prohibido. Se adentra también en los rumores que la prensa de la época llegó a publicar. En los años 50, algunos periodistas insinuaron una relación secreta entre María Victoria y un reconocido productor. Otros sugirieron un romance con un actor muy famoso de la época de oro del cine mexicano. Incluso llegó a circular la versión de que la artista mantenía una relación clandestina con un hombre casado del medio musical. Nunca respondió a ninguno de esos rumores y ahora explica por qué responder habría sido admitir, y admitir habría sido destruir su vida. En una parte particularmente emotiva del capítulo confiesa que hubo un momento en que ambos estuvieron a punto de romper su pacto de silencio. Fue durante el rodaje de una película que los reunió durante meses. En una escena de despedida, casualmente, una escena romántica, la emoción real superó a la actuación. Después de filmar se quedaron solos en el set. Según ella, él le tomó la mano y le dijo: «Eres lo mejor que nunca pude tener». Fue el único momento en que estuvieron cerca de cruzar el límite, pero el mundo exterior volvió rápidamente. La puerta se abrió. Entró un asistente. Y en ese instante, ambos comprendieron que nunca podrían tener una vida juntos. También analiza desde un punto de vista sociocultural cómo las emociones reprimidas moldearon a las estrellas de la época. Al igual que María Victoria, muchas actrices vivieron amores imposibles, pero rara vez los admitieron. Las productoras controlaban sus vidas, los contratos estipulaban conducta moral impecable, y el público esperaba perfección. En ese contexto, amar en silencio no era una elección romántica, sino una obligación para sobrevivir profesionalmente. María Victoria concluye reflexionando sobre el paso del tiempo. A sus 98 años asegura que ya no siente dolor, sino gratitud.
Agradece haber vivido un amor que, aunque imposible, la marcó profundamente. Y agradece haber llegado a una edad en la que puede contarlo sin miedo a destruir vidas, reputaciones o recuerdos. Dice también que ese hombre ya no está vivo, lo cual explica por qué eligió revelar su historia ahora. No hablo para herirlo, hablo para honrar lo que sentimos. Y ahí radica la fuerza emocional de María Victoria. No está buscando escándalo, ni lástima, ni publicidad. Lo que busca es rescatar la verdad de una vida que, pese a su éxito monumental, también estuvo marcada por heridas silenciosas. Un acto de sinceridad tardía que permite comprender no solo a la artista, sino a la mujer detrás del mito. En esta parte decisiva de su relato, María Victoria reflexiona sobre el precio de su silencio. Ya no habla solo como la diva mítica de la época de oro, sino como una mujer que observa su vida con la serenidad y a veces la crudeza que solo otorgan casi 100 años de existencia. Me pasé la vida cuidando mi imagen, admite. Pero en ese esfuerzo descuidé algo más importante en mi alma. Comienza con una reflexión íntima sobre la soledad que acompañó sus décadas de fama. A pesar de estar rodeada siempre de productores, maquillistas, fotógrafos, admiradores y colegas, confiesa que nunca se sintió verdaderamente acompañada. La admiración del público firme, masiva, apasionada, no reemplazaba la necesidad de compartir la vida con alguien que la conociera de verdad. Era querida por millones, pero amada por pocos, dice. Y por el único que yo amé, no podía estar. Esa paradoja, ser idolatrada y sola al mismo tiempo, aparece como el eje emocional de su madurez. La actriz relata noches después de funciones en teatros abarrotados, cuando regresaba a un hogar silencioso que contrastaba brutalmente con los aplausos ensordecedores. Las luces se apagaban, las flores se marchitaban, las cartas de admiradores quedaban apiladas en un rincón. Y ella, como tantas otras mujeres de su generación, enfrentaba el vacío emocional con discreción, sin permitir que nadie viera la grieta detrás del personaje. María Victoria revela que hubo proyectos que aceptó no por ambición profesional, sino para no enfrentarse a la soledad. Prefirió estar en sets de filmación que en su propia casa, porque en el trabajo al menos había voces, movimiento, vida. ¿Actuar? Me salvó, afirma, pero también me escondió de mí misma. Evoluciona hacia un análisis de los arrepentimientos que la acompañan hoy. Aunque sostiene que su carrera fue un regalo y un privilegio, reconoce que hubo un costo emocional tremendo. El secreto amoroso que confesó no solo marcó su vida sentimental, sino que también condicionó decisiones familiares. En un momento particularmente conmovedor, admite, jamás formé la familia que imaginé. No porque no quisiera, sino porque mi corazón ya tenía dueño, aunque no lo tuviera a él. Esa frase tan simple como devastadora redefine por completo su biografía. Hasta ahora muchos críticos explicaban su vida familiar, reducida como resultado de una personalidad independiente o de una dedicación absoluta al trabajo. Sin embargo, esta confesión abre otra interpretación. Su vida emocional estuvo anclada durante décadas a un amor imposible que impidió que nuevas relaciones florecieran plenamente. La actriz también habla del paso del tiempo con una lucidez admirable. Asegura que envejecer en el ojo público fue una de las pruebas más duras. La prensa no perdona las arrugas, los cambios de voz, la fragilidad física. Fui criticada por envejecer, dice con ironía, como si alguien pudiera evitarlo. Confiesa que durante años evitó entrevistas no por vanidad, sino por temor a que la vejez revelara emociones que no quería que se vieran. Ahora, a los 98 años, dice que ya no teme nada, ni al juicio, ni al chisme, ni al olvido. La tercera parte de este relato también se adentra en su proceso de reconciliación personal. Por primera vez admite abiertamente que pasó demasiados años resentida consigo misma por no haber tomado decisiones más valientes. Me reproché no haber huido con él, no haberlo elegido, a pesar de todo, confiesa. Pero ahora sé que hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. No obstante, asegura que con la madurez llegó una paz inesperada. Aprendió a valorar lo que vivió, incluso lo que no pudo vivir. Comprendió que su amor prohibido, aunque doloroso, también trajo luz a su vida. Le enseñó sensibilidad, disciplina emocional y un profundo respeto por las decisiones humanas.
A veces dice el amor más verdadero es el que se sacrifica. Una parte esencial de este capítulo está dedicada a su percepción sobre el legado. María Victoria es consciente de que forma parte de la historia cultural de México. Su voz, sus gestos, su presencia han acompañado generaciones enteras. Pero ahora se pregunta qué quiere que se recuerde realmente de ella. No quiero que me recuerden solo por mi belleza o mis personajes, afirma. Quiero que sepan que fui humana, que tuve miedo, que amé, que me equivoqué. Esta declaración redefine la relación entre la estrella y su público. Por décadas muchos admiradores la vieron como un símbolo casi intocable. Su confesión la humaniza y la acerca a quienes la siguieron desde su juventud. No es solo la figura icónica de espectáculos, sino una mujer que atravesó emociones universales: amor, pérdida, silencio, sacrificio. En otro fragmento revelador, María Victoria habla del hombre que inspiró su amor imposible. Aunque sigue sin nombrarlo, confiesa algo inesperado. Él también la amó. Lo supo siempre, pero ninguno tuvo el valor de romper las cadenas de su tiempo. Nos amábamos, dice con una serenidad estremecedora, pero no éramos libres para amarnos. Esa confesión, más que cualquier otra, otorga un nuevo significado al silencio que compartieron durante décadas. Avanza ahí, hacia un tono más reflexivo cuando describe el momento exacto en que decidió romper el silencio. Fue hace unos meses al mirar una fotografía antigua, donde aparece junto a él en un evento público. En la imagen, ambos sonríen como colegas, pero ahora a los 98 años ella reconoce que sus ojos revelaban algo más profundo. Me di cuenta de que no quería morir sin haber dicho la verdad, relata. Y así, impulsada por la urgencia del tiempo, aceptó conceder la entrevista que hoy conmueve a todo México. María Victoria comparte su esperanza que su historia sirva para que nuevas generaciones de artistas, especialmente mujeres, no vivan atrapadas entre la presión pública y la autocensura emocional. No quiero que nadie repita mis silencios, dice. La vida es demasiado corta para no decir lo que se siente. Con esta reflexión, el testimonio de María Victoria deja de ser solo una confesión tardía y se convierte en un mensaje social, una advertencia, una liberación colectiva. No habla solo por ella, habla por un siglo entero de mujeres invisibles detrás de la fama. La conclusión del capítulo es una de las frases más fuertes de su relato. Ahora que lo dije, ahora que lo compartí con el mundo, puedo irme en paz. Y él, donde esté, también sabrá que nunca dejé de amarlo. Con estas palabras, María Victoria cierra una historia que durante décadas permaneció oculta, pero que hoy resuena como una de las confesiones más conmovedoras del espectáculo latinoamericano. Su voz, aunque envejecida, aún tiene la fuerza de marcar generaciones. Y este testimonio sin duda quedará grabado como una de las verdades emocionales más poderosas jamás contadas por una estrella de su magnitud. La historia de María Victoria, revelada a sus 98 años, con una sinceridad que desarma incluso al más distante de los espectadores, no es simplemente un relato íntimo sobre un amor prohibido o un silencio prolongado. Es por encima de todo un espejo que nos obliga a mirar con nuevos ojos las vidas ocultas detrás de las grandes figuras del espectáculo. Durante décadas, el público admiró su talento, su elegancia, su humor y su aura casi intocable, pero nunca imaginó la profundidad emocional que se escondía bajo esa superficie impecable, construida por la industria y reforzada por la expectativa social. Al compartir su verdad, María Victoria no buscó escándalos ni titulares virales. No pretendió reescribir su legado de manera abrupta, ni mucho menos provocar polémica sobre los años dorados del cine mexicano. Lo que realmente buscó y logró fue reconciliarse con una parte de sí misma que había permanecido en sombras, la mujer vulnerable, sensible y profundamente humana, que vivió condicionada por un amor imposible. Un amor que no destruyó su carrera, pero sí marcó su destino emocional. Un amor que no se gritó a los cuatro vientos, pero que vibró silenciosamente en cada gesto, en cada mirada, en cada interpretación que ofreció al público. Su confesión, tan tardía como necesaria, abre un espacio de reflexión para todos nosotros. ¿Cuántos artistas, cuántas mujeres de su generación, e incluso de la nuestra, han debido callar lo que sentían para cumplir con las normas,
las presiones o las expectativas ajenas. ¿Cuántas vidas se han vivido a medias por miedo al juicio público? María Victoria, en su sinceridad final, nos muestra que incluso las figuras más brillantes pueden cargar heridas invisibles y que la fama nunca ha sido garantía de libertad emocional. Este final no pretende ser triste sino luminoso. María Victoria, a las puertas del centenario, muestra una serenidad conmovedora. Ha llegado a una etapa donde ya no teme decir la verdad, donde no necesita proteger su imagen, donde no le preocupa si el mundo la juzga o la aplaude. Ahora habla desde un lugar de sabiduría profunda, la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente como para comprender que el amor, incluso el que no se concreta, también puede ser una forma de plenitud. No viví ese amor, dice, pero lo sentí, y sentirlo me hizo quien soy. Sus palabras finales dirigidas a ese hombre que marcó su vida en silencio son quizá el gesto más conmovedor de toda su confesión. Si alguna vez dudaste de que te amé hoy, puedes estar seguro, fuiste mi verdad más grande. Una declaración que rompe el tiempo, las barreras sociales y el peso de las décadas. Un cierre que no busca redención sino paz. Pero este testimonio también encierra un mensaje poderoso para las nuevas generaciones. María Victoria nos advierte sobre los peligros de vivir callando lo que sentimos, de sacrificar lo esencial para preservar lo superficial. Su historia debe servir como recordatorio de que las emociones no expresadas pueden convertirse en cadenas silenciosas que duran toda una vida. Su valentía tardía, su decisión de hablar antes de que se apague la última luz del escenario, es una invitación universal a vivir con más verdad, más libertad y más honestidad. Hoy el mundo entero mira a María Victoria no solo como una estrella que iluminó décadas, sino como una mujer que finalmente tuvo el coraje de abrir su corazón. Su legado ya no es solo artístico, sino profundamente humano. Ha dejado de ser únicamente una figura del espectáculo para convertirse en un símbolo de autenticidad, de sensibilidad y de resistencia emocional. Quizá el público no conoció esta faceta antes, pero llega en el momento perfecto cuando la memoria colectiva está lista para reconocer que incluso las leyendas tienen heridas, deseos y secretos que las vuelven más cercanas y reales. Con esta confesión final, María Victoria no cierra una herida, la transforma. La convierte en un legado de sinceridad que trasciende generaciones. Su voz, quebrada por la edad pero firme en su determinación, nos recuerda que nunca es tarde para contar la verdad, y que cuando lo hacemos dejamos un regalo invaluable a los demás, el permiso para ser humanos, para sentir, para equivocarse, para amar. Incluso si ese amor no encuentra un final feliz. Si esta historia te ha conmovido, si te ha llevado a reflexionar sobre la vida, el amor, el silencio y la fragilidad de las grandes figuras que marcaron nuestra cultura, te invito a que te quedes con nosotros. En este canal seguimos explorando las historias más profundas, más desconocidas y más humanas de los artistas que dejaron huella en el mundo. Aquí no solo contamos hechos, revelamos emociones, analizamos decisiones, reconstruimos vidas y abrimos puertas hacia verdades que muchas veces nunca se dijeron en público. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad, respetuoso, profundo y emocionante. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos cada semana en nuevas investigaciones narrativas que iluminan el lado oculto de las celebridades. Comparte este video si crees que la historia de María Victoria merece ser escuchada por más personas. Deja tu comentario. ¿Qué te ha impactado más de su confesión? ¿Crees que otras figuras del espectáculo también guardaron secretos similares? Tu participación nos ayuda a construir una comunidad de amantes de la cultura del cine, de la música y de las historias que nos tocan el corazón. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y sobre todo, gracias por mantener viva la memoria de nuestras leyendas.